Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Qué gusto que podamos estar reunidos en esta tarde calurosa, ciertamente, pero que va a traer también una presencia especial de parte de Dios para todos nosotros. A nombre propio y de Manantial Hogar Espiritual, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde. Y bueno, pues les invitamos, como hacemos habitualmente, a que juntos pongamos nuestro tiempo delante del Señor, y para ello les pedimos que por favor inclinemos todos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias, muchísimas gracias, porque tenemos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Sabemos, mi Dios, que donde hay 2 o 3 reunidos de esta manera, tú te manifiestas, tú te glorificas en medio de nosotros. Te damos muchas gracias por lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta tarde, pero también, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de alabar tu nombre, de bendecirte con tu palabra, con los dichos de nuestros labios, con la actitud de nuestro corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así como pedimos tu bendición y tu presencia en este tiempo nuestro, te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques a través de cada uno de los mensajes que se están compartiendo en nuestra República Mexicana en este día. Te pedimos, mi Dios, que cada ministerio, cada hombre y mujer, cada joven, jovencita que esté hablando de ti en tu nombre, te pedimos, mi Dios, que la unción de tu Espíritu Santo no falte y que haya convicción en cada una de las personas que reciban tu palabra para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos a todos nuestros amigos que se han estado sumando en este momento a través del Facebook y a través de la plataforma de Zoom. Y te pedimos también, Señor, que tú seas con ellos, en sus familias, en sus hogares, y que juntos tengamos nosotros la oportunidad de recibir la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros, tu presencia entre nosotros. Muchas gracias, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, pues entonces vamos a alabar a nuestro Dios como lo hacemos habitualmente, con su palabra y con cantos que Él ha inspirado en nuestro corazón. Aleluya. Y este canto así se llama: Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
una gran voz, miles y miles cantan juntos al Señor. Toda creación canta al Señor, dando la gloria, dando honra y alabanza. Aleluya, 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 aleluya. A nuestro Dios, nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, yo cantaré, adoraré y serviré, porque Él es digno de alabanza. Se oye una voz, una gran voz, miles y miles cantan juntos al Señor. Toda creación canta al Señor, dando la gloria, dando honra y alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Se oye una voz, una gran voz, miles y miles cantan juntos al Señor. Toda creación canta al Señor, dando la gloria, dando honra y alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado eres, mi Dios. Qué bueno que podemos cantarte y bendecir tu nombre. El Señor, Él reinará, Él reinará en mi vida para siempre. Su poder, su majestad publicaré hoy y siempre, yo lo haré. Alabo a Dios, exalto a Dios, bendigo a Dios y adoro a Dios, y vivo en su amor eternamente. Alabo a Dios, exalto a Dios, bendigo a Dios y adoro a Dios, y vivo en su amor eternamente. El Señor, Él reinará, Él reinará en mi vida para siempre. Su poder, su majestad publicaré
Bendito Dios. Sí, Señor, tu palabra nos asegura que tu reino es por toda generación. Gracias, Señor, porque podemos entregar nuestra vida, porque te podemos recibir en nuestro corazón como nuestra máxima autoridad, como el único que intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias por derramar tu amor, tu paz, tu abrigo, tu poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Permítanme un segundito. El mensaje de esta tarde lleva por título ¿Cuánto mides? Evidentemente, no se trata de una pregunta en lo natural. Sabemos que hay personas altas y bajitas, que el promedio de altura, de estatura en México, según la infografía realizada por el diario español El País hace como unos 8 años, es de entre unos 58 y unos 64 metros de altura. En mi caso particular, yo mido unos 76, por lo menos hasta la última medición. Y a estas alturas de mi vida, mis 2 hijos varones y mi yerno son más altos que yo. Entiendo que aunque en mi momento de ser padre de familia fui más alto que los de mi casa, esto es, de la casa de mis padres y de la casa de mis suegros inclusive, ahora veo que también la siguiente generación, tanto mis nietas como mis nietos, tienen el potencial de crecimiento para rebasar en algunos centímetros mi estatura. Entonces, este mensaje no se trata de la estatura en metros y centímetros, o como en Estados Unidos, que es en pies y pulgadas, y en donde mucha de la población rebasa el metro con 80 centímetros, con sus honrosas excepciones de más de 2 metros. En la Tierra, en esta nuestra Tierra, hubo gigantes. En alguna ocasión me retraté afuera de un museo Guinness, me retraté, o Ripley, no me acuerdo si fue Guinness o Ripley, la verdad, en algún paseo de nosotros, había una figura del hombre más alto que ha habido en los Estados Unidos, y me retraté junto a la efigie, porque no es el hombre, ya él vivió a mitad del siglo pasado, y verdaderamente le daba yo poquito arriba de la cintura, un hombre altísimo. Pero en la Tierra efectivamente hubo gigantes. Incluso esa fotografía la utilicé en alguna publicación para asegurar, si Dios dice que en la Tierra hubo gigantes es porque los hubo. Y ahí estaba la fotografía para demostrarlo. Ahora, en la Tierra hubo gigantes, y no como los jugadores de básquetbol que han llegado a medir hasta 2 metros con 30 centímetros en algún caso, como un rumano de apellido Muresan, que para nosotros es una barbaridad, pero que en la Biblia son llamados los hijos de Anac. Dios también los venció por medio de su pueblo. Y luego del reporte de los espías enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, 10 de los espías filtraron esta noticia. El capítulo 13 del libro de Números, versos 32 y 33 nos dice así. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Verso 33, hasta había gigantes.
los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. En otras palabras, en otras versiones, parecíamos langostas, dice. Y entonces decía, nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Ahora, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 3 un dato muy, muy interesante respecto de todo esto. Dice, luego dimos la vuelta, verso 1, dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og, de aquellos moradores de la tierra prometida, aquellos enormes de los que hablaron aquellos espías, dice, Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. Pero el Señor me dijo, no le tengas miedo porque yo te he dado la victoria sobre Og y sobre todo su ejército, y te daré todo su territorio. Trátalo de la misma manera que trataste a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón. Así, verso 3, que el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og y a toda su gente, y los matamos a todos. No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino, es decir, a toda la región de Argob dentro de Basán. No dejamos ni una sola ciudad sin conquistar. Y más adelante, el párrafo 10 nos dice lo siguiente. Para entonces ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades Salca y Edrei, que formaban parte de Og, el reino de Og, en Basán. Y verso 11. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama, y aquí el dato, su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Entonces, si Dios dice que había gigantes, había gigantes. Y bueno, aún así, no vamos a hablar de las estaturas, solo es un dato curioso para que nosotros nos podamos ubicar. Y tú, amado, tú, ¿cuánto mides? Que es el título de nuestro mensaje. ¿Cuánto mides? Efesios capítulo 4 nos da las palabras de Pablo a estos cristianos. En el verso 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los siguientes regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Muchas veces se habla de los pastores y maestros en el mismo rubro. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Estamos hablando de cuánto mides. Es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos la iglesia de Cristo. Ese proceso, dice el verso 13, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La plena y completa medida
de Cristo. Al preguntarnos cuánto medimos, lo hacemos en razón de la plena y completa medida de Cristo. Otras versiones de este párrafo lo señalan así: la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál era la estatura de Jesús? Nuevamente, ya respondimos que no se trata de la altura física. Y bueno, en Israel, la altura promedio de las personas es de 1,76, más o menos como yo mido en la actualidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, dice el párrafo 26, mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. La estatura que importa es la estatura que alcancemos en el favor de Dios. ¿Qué estatura? ¿Cuánto medimos en el favor de Dios? A este Samuel, profeta de Dios, se le encomendó identificar al sucesor de Saúl, ya no cuando era niño, sino ya cuando estaba en pleno ejercicio de su ministerio. Dice, se le encomendó identificar al sucesor de Saúl, el primer rey de Israel. Y cuando fue a ver a aquellos candidatos que había para miembros de una sola familia, para poder identificar a quién sucedería al rey Saúl, porque el rey Saúl ya había sido desechado por Dios, por rebelde, por necio. Entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el párrafo 7, dice, Samuel ya había visto con buenos ojos a uno de estos muchachos, estos candidatos, y dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿cuánto mides delante del Señor en el comparativo con la estatura de la plenitud de Cristo, en el rubro del favor de Dios? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto medimos en aquella medida o en aquella proporción del favor de Dios? Y nuestro corazón delante de Dios, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide tu corazón delante de Dios? Porque eso es lo que Dios nos está enseñando, que es lo que Él ve. No ve nuestras apariencias, no ve lo que aparentamos ser. Nosotros nos vemos hermosos, me refiero en un ámbito espiritual, nos vemos hermosos, nos vemos libres, nos vemos contentos, nos vemos confiados. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, si tenemos alguna tribulación en nuestro corazón, aunque aparentemos una sonrisa de oreja a oreja, de todas maneras, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras aflicciones y sabe si tenemos o no la estatura de la plenitud de Cristo o si vamos en un camino franco hacia la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, ¿cuánto medimos delante del Señor? Luego del evento que sucedió cuando Jesús tenía 12 años y sus padres lo perdieron de vista durante 3 días, esto es lo que sucedió. Lucas lo narra en el capítulo 2, en el párrafo 49 al 52. Dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Después de que llega su madre y le reclama al Señor, ¡ay, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te nos escondiste? No se les escondió. O sea, no estaba jugando a las escondidillas el Señor.
estaba con aquellos doctores de la ley, estaba con aquellos sabios en las escrituras, estaba considerando con ellos los temas del reino de los cielos. Lo que pasa es que los papás no se dieron cuenta de que él se había ido para allá. Entonces, bueno, dejando este punto, entonces dice, pero ¿por qué me hicieron esto? Bueno, ¿por qué nos hiciste esto? Le reclamó María. Y entonces dice, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No saben o no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En este caso, se estaba hablando a estar en el templo, en aquel lugar que se había dedicado para honrar la presencia de Dios entre el pueblo. Dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. O sea, se les hizo muy extraño que un chavito de 12 años se ocupe, se interese en las cuestiones espirituales, y no digo religiosas, las cuestiones espirituales del reino de Dios, en vez de andar correteando o jugando pelota con los compañeritos de la caravana, y que se haya metido precisamente al templo para averiguar aquellas cosas que eran de su interés. Y entonces dice, luego regresó, verso 51, regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús, dice el verso 52, crecía en sabiduría, también en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Qué es lo relevante? Crecer en sabiduría y en el favor de Dios, así como Jesús lo hizo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La estatura es secundario, es temporal. En el favor de Dios y de toda la gente. También el favor de la gente es temporal. En un momento les caes muy bien, en otro momento te pueden llegar a odiar. Lo que nosotros necesitamos es crecer en sabiduría y en el favor de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto mides? Vamos a considerar el crecimiento. Pablo escribe a los Efesios. Estamos hablando del crecimiento espiritual. Efesios 3, en el verso 14 en adelante, la Escritura nos dice lo siguiente. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. ¡Qué definición! ¡Qué descripción de los recursos del Dios vivo! Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Amados, no es importante si hacemos 100 abdominales al día, si corremos 20 kilómetros al día. Eso puede ser una distracción, una diversión, una disciplina que alguien se imponga, y hay personas que constantemente publican en sus redes sociales sus fotografías de porque hoy corrieron 6, hoy corrieron 7, hoy corrieron 8, felices de la vida. Qué bueno que estén contentos con eso. Pero nosotros necesitamos crecer en lo interior. Y por eso es que aquí Pablo les está diciendo a estos cristianos de Éfeso, les está diciendo que él está rogando
que de los gloriosos e inagotables recursos que Dios tiene, pueda fortalecer a los creyentes de Éfeso y a todos nosotros, por supuesto, con poder en nuestro ser interior por medio del Espíritu. Las vitaminas para fortalecer el espíritu nuestro no son tomadas, no son inyectadas. Las vitaminas vienen a través de la palabra de Dios, a través de esa revelación que el Espíritu de Dios nos entrega a cada uno de nosotros, los que amamos a Dios y tenemos esa convicción de buscarlo para vivir en una dinámica que nos permita alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Por eso es necesario preguntarnos, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides tú, amado? ¿Cuánto mides tú, amada? ¿Cuánto mido yo? Por supuesto, es una pregunta que cada creyente nos tenemos que hacer. ¿Cuánto mido en relación a la plenitud de la estatura de Cristo? Porque esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo último para esta vida. No solamente es que podamos vivir una vida tranquila, apartados del mal, siendo buena gente con los demás. Pues buena gente con los demás, hay millones de personas que ni conocen a Dios, ni tienen idea de Dios. Pero no se trata de eso, eso es una consecuencia, por supuesto. Y debe de ser un estilo de vida para nosotros en Cristo. Pero el propósito es alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mido yo en ese comparativo? Dice el verbo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Ok? Vamos a preguntarnos, ¿cuánta confianza tengo en el Señor? Hace unos días nos pedía oración nuestro querido Alex, nos pedía oración para que fuera favorable un cambio de asignación en su empresa, en el empleo, en el trabajo que él desempeña. Y estuvimos orando, pidiéndole al Señor, Padre, favorece a tu hijo Alejandro, favorécelo. Y bueno, yo sé que pues, posiblemente él quisiera darnos este testimonio personalmente y seguramente en la siguiente oportunidad él nos lo podrá platicar. Pero en cuestión de una semana, tal vez un poco más, el Señor lo bendijo con esa nueva posición en la que va a poder seguir desarrollando su talento y sus habilidades y su capacidad de administración conforme el proyecto al que ha sido asignado. Entonces, ¿cuánta confianza tenemos en el Señor? ¿Cuánta confianza tienes en Dios cuando te dicen, cuando te avisan que se acaba tu trabajo? ¿Cuánta confianza tienes cuando ves tanta información a tu alrededor donde dice que hay crímenes en el Oxxo de la esquina, que hay crímenes en una farmacia, que hay crímenes en un restaurante? ¿Cuánta confianza tienes en el Señor? Y no con esto digo que nos vayamos a meter a la cueva del lobo. Por supuesto que no. Tenemos que tener una vida de prudencia y de sabiduría. Pero ¿qué tanta confianza tenemos en el Señor cuando se nos dice un diagnóstico adverso? No, usted tiene esto y le vamos a tener que hacer esto y esto otro y además quién sabe si funcione. ¿Cuánta confianza tenemos en el Señor? ¿Cuánto creemos de lo que Dios dice en su palabra? Esa es la respuesta. ¿Cuánto confiamos en el Señor?
Y esto es lo que Pablo está hablando a estos cristianos. Dice el verso 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Se acuerdan que Dios ve el corazón? Entonces, ¿qué va a haber Dios en nuestro corazón? ¿Va a haber inseguridad? ¿Va a haber temor? ¿Va a haber angustia? No, es que, qué barbaridad, las cosas están tremendas, están quitando esto otro, qué barbaridad, ¿qué va a pasar? Mi mamá tenía un dicho que le escuchamos frecuentemente cuando algo estaba mal. Decía, la casa caída, los trastos quebrados, los niños enfermos, el mozo ido, papá enojado. Y decía, ¡ay, qué cuidado! Seguramente ella lo aprendió también de su familia. Pero muchas veces así nos sentimos cuando las cosas de afuera nos abruman y nos hacen pensar que todo está mal, que pobres de nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ya viste que pasó un asteroide muy cerca y ya viste la proporción entre el asteroide y la ciudad de Nueva York. En fin, o sea, tantas cosas, tanta información que vemos una y otra vez, que está a nuestro alcance. ¿Ya viste? Oye, vecino, ¿ya supiste que robaron en el número tal de esta misma calle? ¿Ya supiste que le robaron a nuestro vecino tal o cual cosa? Y bueno, es un afán en el que el mundo está viviendo. ¿Y qué dice Dios? No te afanes por nada. ¿Qué quiere decir eso? No prestes tus oídos a aquellas cosas que te pueden robar tu paz. Ahora, mal hacemos en estarlas oyendo. Si las oyes por casualidad, bueno, las oíste por casualidad, pero si las oyes con la intención de oírlas, ahí se va a aprovechar el enemigo y te va a introducir un espíritu de temor en vez del espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios tiene preparado para nosotros, los que le amamos. Entonces, dice, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. De esto se trata, de confiar en el Señor, que cuando el Señor vea nuestro corazón, porque Él no solo ve lo exterior, que cuando vea nuestro corazón lo vea lleno de fe, de seguridad, de tranquilidad, pero no por ser indolentes ante circunstancias, sino porque nuestra confianza está en Él, en su poder, como dice Pablo, dice, gloriosos e inagotables recursos con los que nos puede fortalecer en nuestro interior por medio de su Espíritu. Dice el verso 18, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Pues sí, demasiado grande para comprender todo el amor de Dios en Cristo. Y dice, aun cuando es demasiado grande, entonces serán completos, dice el verso 19 en la segunda parte, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuál es la meta para nosotros? Ser completos con toda la plenitud de Dios. Amados, si somos llenos de esa confianza, de esa certeza de que Dios es por nosotros y con nosotros, entonces estaremos completos con toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿cuánto mides? ¿Qué tanto de la plenitud, de la
de la plenitud de Dios que estamos leyendo, ¿qué tanto de la plenitud de Dios tenemos ya en nuestro corazón? Hazte cuenta que este es tu corazón. ¿Hasta dónde está la plenitud de Dios? ¿Ya está hasta aquí, quizás un 65, 70%? ¿O ya está hasta acá? ¿Ya estás rebosando de la completa plenitud de Dios? Porque mientras más llenos de la completa plenitud de Dios estemos, más felices vamos a ser en esta tierra. Acuérdense, nuestra meta no es temporal, nuestra meta no es terrenal, nuestra meta es la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero para ello necesitamos completar la estatura del varón perfecto en Cristo, la plenitud de la estatura de Cristo, como leímos en un principio. Ahora, Hebreos en el capítulo 5 nos dice lo siguiente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Uno podría decir, ay, sí, ellos. Pero ¿qué tal si esos ellos somos nosotros? ¿Qué tal si el Espíritu puede decir eso de nosotros? Dice, es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Amado, ¿eres torpe espiritualmente? Si tu medida, si al preguntarte, si al darte cuenta cuánto mides espiritualmente hablando, te das cuenta que estás en el grado enano plus, o tal vez un poquito más, entonces eres torpe espiritualmente y no sabes diferenciar las cosas que son de Dios, las cosas que son del diablo. Y los ovnis ya no se llaman ni ovnis, ya se llaman de otra manera. ¿Qué podemos nosotros considerar respecto de todas estas cosas? Bueno, habrá quienes llenen sus videos y sus mensajes con todas estas consideraciones. Nosotros no estamos hablando de eso, nosotros estamos hablando de llegar y alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Antes, por supuesto, porque solo con esa estatura, con esa plenitud de Cristo en nosotros, podremos ser recibidos en la presencia del Señor para quedarnos, que es de lo que se trata. Entonces dice, hace tanto, verso 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Cómo podríamos considerar a estos cristianos que no maduran? Los cristianos agugutata. Cristianos agugutata. Creyentes, claro, que quieren, ya dieron el primer paso, ya se comprometieron con Dios, pero no avanzan. Avance. Así dicen a veces los que dirigen el tránsito, de aquellos que se estacionan, que se distraen con su celular. Por cierto, es un crimen distraerse con el celular mientras vas manejando. Si vas de copiloto, pues le fallas a tu conductor, porque el conductor necesita tu asesoría. Muchas veces tú ves cosas que él no puede ver por el diferente punto de vista. Pero vamos a suponer que no estás manejando. Bueno, pues ahí traes tu celular, pues distráete. Pero si vas manejando, asomarte a tu celular es un crimen. Y desgraciadamente ese crimen cobra muchas vidas, aquí en México y en todo el mundo. Entonces, regresamos, dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche
y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta con leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe cómo hacer lo correcto. Es necesario enseñarles. Nosotros tenemos 4 nietos pequeños. Bueno, digamos, el mayor ya no es tan pequeño, un nieto de 12 años que va a cumplir 13, otro que va a cumplir 11, pero los 2 más chiquitos tienen 6 y 4 años. Y ellos necesitan aprender de todo. De repente se enojan. Y parece que les están arrancando la cabeza cómo se expresan en su desesperación y en su frustración porque el hermanito no le prestó el juguete. Y uno piensa, ¡qué barbaridad! Va a venir aquí Protección Civil. ¿Qué va a hacer con estos niños? Por los gritos tremendos que dan. No saben, necesitan ser enseñados, necesitan aprender a conducirse pues con civilidad. Oye, no quieras resolver tus diferencias con tus hermanos a gritos. Habla, negocia con ellos. Pero bueno, ¿cuántas veces nosotros nos damos cuenta de que la gente a nuestro alrededor es mucha gente infantil? Mucha gente, y no me refiero a que sean menores de edad, sino infantil porque no saben pensar. Dice, si se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Entonces nosotros estamos en Cristo. ¿Cuánto medimos? ¿Ya pasamos esa época de pañales espirituales? ¿Ya pasamos esa época en la que nos tienen que estar explicando lo fundamental? Si consideramos cuánto medimos en cuanto a la medida de toda la plenitud de Dios, tendremos una visión objetiva de nuestro desarrollo espiritual. Y sé que todos, y no digo unos, todos estaremos cortos. Porque todos tenemos esas áreas de oportunidad en lo espiritual para que podamos seguir avanzando hacia la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu continúa hablando a los creyentes hebreos y ahora estamos capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Suena elemental, por supuesto, ¿verdad? Mi querido hermano Watson, es elemental. Dice, amados, ¿ya distinguimos entre lo bueno y lo malo? ¿O todavía no? A pesar del tiempo que llevamos en Cristo, todavía no distinguimos entre lo bueno y lo malo. ¿Es bueno enojarse? No. ¿Es bueno gritar? ¿Es bueno patalear, vociferar? No, no es bueno. ¿Es bueno robar? No. ¿Es bueno engañar? No. ¿Es bueno mentir? No. Ya distinguimos entre lo bueno y lo malo. A veces pensamos que lo malo es matar o es secuestrar o todo ese tipo de cosas. Pero la corrupción no es mala porque todo el mundo la hace. O las mentiras. ¡Uf, qué barbaridad! ¿Cuántas personas alrededor de nosotros, aún creyentes, viven diciendo mentiras? ¿Ya distinguimos nosotros entre lo bueno y lo malo? Eso es elemental para poder medir nuestro crecimiento espiritual. ¿Ya distinguimos, pues, entre lo bueno y lo malo? Los hijos de Elí, que era sacerdote del Dios vivo, se perdieron por no saber distinguirlo. Fíjense cómo habla el primer libro de Samuel en el capítulo 2, párrafo 12. Nos da una descripción de estos hijos del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de Samuel?
¿Se acuerdan aquel que iba creciendo en el favor de Dios, del que le hablamos al principio? Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y así sucede. Muchas veces los hijos de los siervos del Dios vivo, muchas veces son personas sinvergüenzas. Muchas veces. A veces son hijos de un presidente, a veces son hijos de un rey, ¿no? ¿Cuántos asuntos de la monarquía nos enteramos luego en las series? De que porque los hijos de los gobernantes, de los monarcas, de repente son unas balas perdidas. Y bueno, sucede todo el tiempo, pero en el cuerpo de Cristo no debería de suceder. Pero entonces, bueno, aquí este profeta, este sacerdote Elí, que servía al Dios y Dios usaba su vida, eran unos sinvergüenzas, era el mentor de Samuel, pues imagínate. En fin, su mamá lo dejó ahí para ser entrenado, para ser enseñado por él. Pero sus hijos eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Más adelante, en el párrafo 18, leemos lo siguiente. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, mientras los otros dos pelafustanes eran unos sinvergüenzas que hacían lo que querían. Pero Samuel, que era solo un niño, servía al Señor. Él estaba en crecimiento, en su fase de crecimiento, mientras aquellos ya hacían de su vida un papalote. Cada año, dice el verso 19, su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana, el papá de Samuel, y a su esposa, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. ¿Y por qué lo entregó al Señor? Pues porque lo anhelaba con todo su corazón. Y como no había modo que tuviera hijos, dijo, Señor, si me das un hijo, yo te lo entrego para que te sirva. Y entonces esta mujer cumplió su promesa al Señor y llevó a su bebé y lo entregó al cuidado de Elí para que lo enseñara en las cuestiones del Señor. Y ya vimos que verdaderamente Samuel crecía. Y dice, acabábamos de leer, dice, pero era solo un niño y servía al Señor. Ahí estaba el niño, sirviendo al Señor. Y entonces decía el verso 21, entonces el Señor bendijo a Ana, la mamá de Samuel, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. ¿Cuánto mides? Es la pregunta. Es necesario crecer en la presencia del Señor. Crecer en la presencia del Señor significa disfrutar momentos especiales con Dios, pero no cada Navidad o cada Año Nuevo o cada que un calendario me indique algo especial. Es crecer en la presencia de Dios, es crecer, significa anhelar cada vez más la presencia de Dios antes que anhelar cualquier otra cosa que te distraiga o que te guste inclusive. Es mejor la presencia de Dios, el deleite de la presencia de Dios, que el deleite de cualquier cosa o satisfactor de este mundo. Y es necesario que nosotros crezcamos en la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, desear pasar tiempo con Él. A veces no sabemos pasar tiempo con Dios. Nos quedamos callados. No hay televisión, no hay celular.
estamos así como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Pues ponte a hablar con Dios. Deja que de tu corazón salga todo aquello que deseas comentar delante del Señor. Señor, me siento de esta manera, me siento de esta otra manera. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de temas prácticos, de temas cotidianos quizás? ¿Qué opinas de que vaya yo a visitar tal lugar? ¿Qué opinas que yo estudie tal carrera? ¿Qué opinas, Señor, de que yo me lleve con fulano, con perengano? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión, Señor? Permíteme saberla. Crecer en la presencia de Dios implica ese diálogo de ida y vuelta en donde nosotros volcamos nuestro corazón delante de Él y Él nos habla. Muchas veces a través de su palabra, otras veces a través de un mensaje como este que estamos escuchando, otras veces a través de una revelación, puede ser en sueños inclusive, que Dios nos da una respuesta, que Dios nos da una dirección para nuestra vida, para nuestras decisiones. Pero es necesario crecer en la presencia de Dios, en esa presencia, en esa costumbre. Y no lo digo costumbre como algo tedioso, que no tiene mayor interés, sino esa costumbre de saber que yo voy con Dios y Dios me responde. Yo voy a Dios, Él viene a mí. Acérquense pues a Dios y Él se acercará a ustedes, dice el Señor. Eso es crecer en la presencia de Dios. Y estamos hablando, ¿cuánto mides? El primer libro de Samuel, en el capítulo 4, dice el verso 10. Así que los filisteos pelearon con desesperación, los filisteos. Estaban guerreando, para variar, con el pueblo de Israel. Y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. No es un barco, es un camión. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces, los filisteos capturaron el arca de Dios, aquella arca que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel y que el ejército de Israel llevó para ganar la batalla, como amuleto, como talismán. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y ¿qué creen? Mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Unos sinvergüenzas que acaban siendo muertos por los enemigos del pueblo de Israel. Juan en el capítulo 1 nos habla lo siguiente, verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Estamos hablando de Jesús. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan, el Bautista, dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Y dijo, a él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí. Esa es una convicción que debemos de tener. Que Jesús es muy superior a cada uno de nosotros, con todos los diplomados, con todos los títulos, con todos los reconocimientos, habilidades, talentos y mañas que tengamos. El Señor es muy superior a cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Y es a su estatura a la que nosotros debemos aspirar en esta vida. Dice, a él me refería cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero, subrayamos, el amor inagotable de Dios
y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. No se trata de confiar en Dios, no se trata de creer en Dios de una manera etérea. Se trata de entender que Jesucristo es Dios. Se trata de entender que Jesucristo manifiesta la presencia de Dios alcanzable para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para que podamos crecer hasta su estatura. Él es el factor de crecimiento en nosotros para poder alcanzar su estatura. Aleluya, aleluya. Dice, la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quieres, amado, amada, el amor inagotable de Dios en tu vida? Necesitas a Jesucristo. Amado, ¿quieres disfrutar la fidelidad de Dios? Necesitas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Necesitas entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Dice el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, ¿te das cuenta? El único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesús nos ha revelado a Dios, porque Él es el único que es Dios. Lo estamos leyendo. El único, con U mayúscula, que es Dios, Jesucristo, está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios. Si has oído personas que dicen, no, las cosas de Dios yo no las entiendo, necesitan a Cristo. Y tú y yo podemos ser esos facilitadores que les ayudemos a recibir a Cristo. No tienen que entender a Cristo, tienen que recibir a Cristo. De la misma manera que se entrega un obsequio, la gente lo recibe o no lo recibe. Aquí en la casa de ustedes a cada rato llegan envíos de mercancía. Abrimos la puerta, recibimos el envío. Si no estamos, pues no lo recibimos. Pero en nuestra vida vamos a recibir el regalo de Dios que es en Cristo, ¿o no lo vamos a recibir? ¿Cuánto medimos? ¿Cuánto mides? En el comparativo con la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mido yo? Para crecer espiritualmente necesitamos entender y creer que el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Cristo. Y además que el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios. Para crecer espiritualmente y alcanzar la medida de toda la plenitud de Dios, necesitamos alimentarnos del pan de vida, que es Jesucristo. Juan en el capítulo 6, verso 57, dice Jesús, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, vivirá gracias a mí. Yo soy, verso 58, el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Entonces, para crecer espiritualmente y alcanzar la medida de toda la plenitud de Dios, necesitamos alimentarnos del pan de vida, que es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra de Dios.
Ese libro que tantas veces hemos dejado a un lado, que hemos considerado árido. Esa es la palabra de Dios, ese es Jesucristo. En su presentación ingerible. Y no te digo que te comas el libro o tu celular, sino que le permitas entrar a la riqueza de su contenido, que le permitas la entrada en tu corazón. Muy bien, vamos a concluir. ¿Cuánto mides? Para alcanzar la plenitud de Dios necesitamos tener la mente de Cristo. Nos dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2, verso 15. Nos dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Dios? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto mides? Para alcanzar la plenitud de Dios necesitamos tener la mente de Cristo. Y dice por último Gálatas, Pablo también escribiendo a los de Galacia, capítulo 4, verso 19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán estos dolores de parto hasta que Cristo se forme por completo en su vida. Hasta que Cristo se forme por completo en nuestra vida. ¿Cuánto medimos? ¿Cuánto mides? Necesitamos permitir que Cristo sea formado en nosotros para hablar como Cristo, para pensar como Cristo, para actuar como Cristo y para manifestar la gloria del Dios vivo como Cristo. Necesitamos, amados, necesitamos llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto, Cristo. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Muy bien, pues ahora queremos dar oportunidad a quienes nunca hayan entregado su corazón al Señor, que lo hagan en este momento. Amigo, amiga, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y empezar una relación de calidad, una relación poderosa con el Dios único y verdadero, te invitamos de corazón a que recibas a Jesucristo en tu corazón, que le entregues tu vida con estas palabras. Por favor, dilo así de manera que lo escuches también. Señor y Dios, te damos gracias, te doy gracias por permitirme entender que te necesito, que hay un área de oportunidad en mi vida para que pueda yo crecer espiritualmente y pueda yo llenar esa expectativa que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo quiero llenar esa expectativa, quiero alcanzar esa estatura espiritual en Cristo, y para eso yo sé que necesito arrepentirme de todo lo malo que he hecho, Señor. Te ruego, perdóname y limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, a ti, el único que eres Dios, yo te recibo en esta hora en mi corazón como mi máxima autoridad, como el que da las órdenes, el que me indica lo que yo debo de hacer. Te recibo en esta hora, Señor, como mi máxima autoridad, pero también te declaro el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial, haciendo a un lado cualquier otra idea, cualquier otra filosofía que me haya distraído de ti a lo largo de mi vida. Te doy gracias y también ahora te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo,
Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me permita entender tu palabra, recibir tu palabra, alimentarme de tu palabra y crecer espiritualmente hasta esa estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Pues muchísimas felicidades para ustedes que hayan hecho esta declaración. Queremos felicitarlos y decirles que empieza una vida de prosperidad, de éxito, de poder, en donde la misericordia de Dios se hará manifiesta en cada una de las necesidades de nuestra vida. Y bueno, pues les animamos a que nos sigan a través de estos medios electrónicos, que puedan recibir nuestros mensajes, nuestras conferencias, nuestros estudios, a través de nuestras plataformas en redes sociales, pero también a través de nuestra página en internet www.manantial.org.mx. Ahí tenemos un condensado de todos nuestros mensajes, de todas nuestras enseñanzas. Y también pues parte de nuestra historia, nuestra trayectoria en Cristo. Entonces, y bueno, los demás, ¿qué hacemos? Ellos ya entregaron su vida a Cristo. Señor Jesús, Pero nosotros estamos muchas gracias por considerando esta palabra. cuánto medimos. Amados, si nos damos cuenta, si somos honestos y vemos que falta, pues entonces aboquémonos a seguir creciendo, aboquémonos a alimentarnos espiritualmente, aboquémonos a alcanzar la plenitud de Cristo de la que habla Pablo aquí a los Gálatas en este último párrafo que leímos. Y de esa manera, el único que es Dios nos permitirá disfrutar de toda la plenitud de Dios, de su amor inagotable y de todos los demás beneficios que tiene para sus hijos y sus hijas amadas. Muchas gracias. Oremos antes de despedirnos. Señor, gracias, porque tu palabra siempre, siempre nos instruye, siempre nos alimenta. Y en esta hora, Señor, nos damos cuenta, pues, que todavía hay una estatura que alcanzar. Nos damos cuenta que aún no somos aquellas personas que tú quieres que seamos. Y por esa razón, Señor, queremos poner nuestra atención en nuestro crecimiento espiritual y la forma en la que lo podemos alcanzar, permitiendo que tú crezcas en cada uno de nosotros, que tu presencia crezca en nosotros, que esa convicción de ti, esta certeza en ti, crezca cada día, Señor, más y más, hasta que podamos verdaderamente llenar y cumplir esa expectativa de la estatura de la plenitud de Cristo. Te damos muchas gracias porque lo podemos hacer, porque podemos dirigir nuestra atención en que eso suceda. Ayúdanos, Señor, a no distraernos. El mundo es muy atractivo. Todo lo que hay en este mundo es muy atractivo. Y aún sin ser malo, algo de lo que el mundo nos ofrece podría ser simplemente un distractor que impida que nuestro crecimiento avance. Por eso en este momento, Señor, te pedimos, ayúdanos a permanecer con nuestra mirada atenta a nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias por tu presencia en esta tarde. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, a nuestros amigos que nos han seguido en este tiempo a través del Facebook. Les enviamos un gran abrazo, bendecimos la vida de ustedes, deseamos una semana llena de la presencia de Dios en el corazón, en el pensamiento de cada uno de ustedes, y les invitamos a estar con nosotros en el curso de la semana, en nuestras reuniones, y también que puedan acompañarnos el próximo domingo en nuestro mensaje al mediodía a través de esta señal. Que el Señor les bendiga. Nos quedamos un momento más con nuestros amigos en
la plataforma de Zoom. Que Dios les guarde. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.